efectivamente venimos del Instituto Politécnico Nacional, de un centro de investigación que está en el estado de Morelos, es el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, y nuestro laboratorio es el de enzimas vegetales. Y voy a tratar de hacer una presentación panorámica de un proyecto de muy largo plazo que comenzó con un enfoque muy diferente al que tenemos ahora, por razones que tienen una gran relación con eso que ustedes conocen muy bien, de la problemática que se comenzó a analizar de manera mundial desde aquella reunión de Estocolmo, en la que en 1972 ya la sociedad mundial se daba cuenta de que estábamos haciendo cosas, los seres humanos, que estaban afectando el ambiente. Y había una percepción que después se transformó en diversas reuniones mundiales, como la de Johannesburgo, ¿verdad? La de Río de Janeiro, y muchas que después se hicieron más frecuentes, ya no se hacían cada 10 años, pero que nos decían muy claramente de que entre las cosas que estábamos modificando era la diversidad, la biodiversidad, esa parte del planeta a la que debemos nuestra estancia en él. Así que la siguiente, por favor. El propósito de esta investigación es platicarles de estos resultados en que se enfocaron principalmente a dos especies vegetales. Gracias. ¿La receta derecha? Tiene... apuntador, sí, también. ¿Tiene cuál? Dos especies, me voy a enfocar a dos especies, que una de ellas es el Timbirichi, que es bromelia hemisférica. El Timbirichi, porque su nombre proviene del purépecha Tumbirish Ukata, que quiere decir racimo de frutos, que son en donde encontramos compuestos bioquímicos de muy alto interés científico y económico. Y del Cuaguayote, Obonete, Pilos mexicanos, o Jacaratia mexicana. Nosotros, que nos gusta decirle Pilos mexicanos, hay una sinonimia, pero por razones un poco sentimentales de que el doctor Manuel Castañeda, un republicano español que llegó en el 39 al Politécnico, que fue nuestro maestro, con él nos formamos científicamente, y él fue el que descubrió la mexicaína, una enzima proteolítica la más activa que se conoce hasta ahora y que compite inclusive con algunas microbianas, estas modificadas genéticamente, una enzima fantástica y bueno, eso se publicó en Science en 1942, desde Barranca Honda, Morelos. Ya se imaginarán ustedes que esto pues, fue sensacional. Y pues en ese momento pues la publicación hablaba siempre de guaguayote, calabaza de árbol, como pilos mexicanos, ¿verdad? Entonces, un poco sentimental, y aprovechando que hay esa sinonimia, pues seguimos hablando de pilos mexicanos y de la mexicaína. Bueno, como verán un poco más adelante, esta es la historia de un cambio de enfoques que inicialmente eran biofísicos, que eran orientados más al estudio sistemático de las especies mexicanas productoras de enzimas, y en ellas pues muchas que
tenían un gran interés industrial. Esta de la mexicaína causó un gran interés en los medios internacionales, y eso hizo que, bueno, los estudios que se realizaban en estos laboratorios, pues tomaran esto ya como un asunto que en México, pues dada la diversidad, la biodiversidad, nuestras características de un país megadiverso en el que hay una cantidad de plantas, de bosques, de ecosistemas, de estas manifestaciones de la naturaleza que desafortunadamente pues hemos visto que se pierden. Hay en algunos lugares que, como algunos que conocemos en el estado de Morelos, que es en el lugar donde hemos trabajado una gran cantidad de estos proyectos, que pues, decimos un poco así de broma, ¿no?, que son áreas naturales desprotegidas, porque hemos visto y tenemos la percepción directa de que hemos estado viendo la pérdida, pues, y además muy bien documentada en los índices que acaba de publicar la OECD sobre un estudio en el que se toma a Morelos como plan piloto para desarrollar estos indicadores que durante muchos años no existieron, que no fueron tomados en cuenta en las políticas de los gobiernos, y que pues ahora tenemos las consecuencias. En fin, yo aquí quiero hacer mención a estas acciones locales dirigidas al desarrollo sostenible y resiliente del entorno dentro de las estrategias de adaptación y mitigación, que pensamos pueden incluir el desarrollo de cultivos no tradicionales bajo la perspectiva de cultivos multipropósito que permitan la conservación de la agrobiodiversidad y su aprovechamiento económico y contribuyan a la resiliencia local. Claro, esto tiene que ver con un punto crítico que se debe de definir, que es un balance adecuado entre el desarrollo económico y la conservación. Bueno, como les adelantaba, el interés original de los estudios con los que inició el interés en estas dos especies, pues eran fundamentalmente por allá en los años 70 orientados al desarrollo industrial, y esto pues tenía que ver con una conciencia muy clara del grupo de investigación acerca de la importancia de conocer, de estudiar, de hacer investigación